Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mi Lado Romántico, el canal hecho para que puedas disfrutar de principio a fin y teniendo en cuenta la versión original de las historias románticas que tanto amamos. La de hoy es de un autor de Estados Unidos llamado Nicholas Sparks y se llama Lo mejor de mí. La historia comienza relatando un accidente que sufre en la petrolera donde trabajaba Dawson, recuerden ese nombre porque va a ser importante, en el que cae al agua, queda inconsciente y lo rescata un hombre. Obviamente ese hombre no se explica de dónde salió, no lo vuelve a ver y desde ese momento él tiene como un antes y un después en su vida. Él vivía en Nueva Orleans, tenía una casa en un remolque, vivía de una forma austera, bastante solitaria. Un día recibió una llamada del abogado de un tal Tuck. Tuck había sido un hombre muy importante en la vida de Dawson porque había sido como un padre para él. Imagínense que Dawson de chico había nacido en Carolina del Norte, su mamá lo había abandonado cuando tenía 3 años, había quedado al cuidado de un padre que era borracho, delincuente, violento. El resto de su familia, Abby y Ted, que eran primos de él, eran exactamente iguales y él era totalmente diferente a su familia. Dawson asistía a un colegio donde iba Amanda, una chica de cabellos rubios, ojos celestes, popular, de familia adinerada, que claramente era el polo opuesto de lo que Dawson era o de lo que tenía, pero aún así ella era bastante simpática y tenía un trato muy cordial con él, como que había cierta conexión, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto hace que Dawson, que estaba interesado en ella y siempre la observaba de lejos, sienta confianza y un día le invite a tomar un helado. Desde ese día, desde esa pequeña invitación, obviamente Amanda se ve que ya se habría fijado en él de alguna manera, se empieza a dar una relación entre ellos. Esa relación al principio obviamente fue tomada por la familia de Amanda de una manera un poco más liviana, pero al ver que la relación avanzaba, que parecía algo en serio y ver el mundo de Dawson como de la familia que él provenía, que obviamente era una persona más humilde, bueno, los antecedentes de la familia comienzan a preocuparse y quieren separarlos de alguna manera. Los padres de Amanda amenazan diciéndole que la van a privar de poder ir a la facultad si ella continúa con su relación con Dawson, y ella, que estaba totalmente enamorada de él, le dice a Dawson, le cuenta la situación y le dice que a ella no le importa, que ella quiere luchar por él, quiere quedarse con él, pero él, consciente de lo que la universidad significaba para Amanda, del futuro que ella podía tener, que al lado de él eso no iba a ser posible, le termina diciendo que no, que van a terminar la relación y que esa es la decisión de él. Obviamente, por dentro él estaba destrozado, él la amaba realmente y quería vivir una vida con ella, pero se daba cuenta de que lo tenía que hacer por su bien. Y Amanda, de lo contrario, nunca lo hubiera dejado. Así fue como se terminan separando. Un día Dawson va con su camioneta por la carretera y para evitar la colisión contra otro automóvil se despista de la misma y toca a un hombre que iba corriendo por el costado de la carretera, que era el médico del pueblo, y este fallece. Por ese motivo, Dawson termina yendo a la cárcel por 4 años. Amanda, una vez que había finalizado la relación con Dawson a pedido de él, termina yendo a la universidad y ahí conoce a Frank. Frank termina siendo el marido de ella durante casi 20 años y con el cual tuvo hijos. Tanto Dawson como Amanda reciben un llamado del abogado de Tuck. Ambos lo conocían, para Amanda él era su confidente y los cita para leerles el testamento de Tuck. Amanda y Dawson nunca más habían vuelto a tener ningún tipo de contacto. Ninguno de los dos se atrevía a preguntarle nada a Tuck, que era como el intermediario entre ellos, así que realmente había sido una separación total cuando ellos eran adolescentes. Antes de reunirse con el abogado de Tuck, ellos casualmente se encuentran en la casa de él y quedaron por unos segundos como congelados observándose. Imagínense que hacía años que ninguno de los dos se veían y los sentimientos estaban ahí. Tanto Dawson como Amanda se habían armado profundamente y en esos segundos lo que hicieron fue revivir
eso en silencio. Él la vio guapa, más guapa incluso que lo que la recordaba, y fue él quien rompió el hielo llamándola por su nombre hasta que se fundieron en un abrazo. Ellos conversan, Amanda le cuenta que tuvo 4 hijos con Frank, pero una de ellas, llamada Vi, había fallecido cuando era muy pequeñita de una enfermedad llamada leucemia. Eso había sido totalmente doloroso para Amanda y lo había compartido en su momento con Tuck, que había sido un gran sostén para ella. Por otro lado, Dawson, al regresar a la ciudad, se reencuentra con sus primos, con Ted y con Abby. Ellos le tenían mucho odio. Ted, ensañado, va en busca de Dawson y Dawson lo logra sorprender, lo termina lastimando con un golpe y lo termina mandando al hospital. Eso obviamente lo calmó por un tiempito, porque lo que él quería era vengarse de Dawson y no iba a parar hasta conseguirlo. Amanda y Dawson van juntos a la casa donde estaban esparcidas en un hermoso jardín de flores las cenizas de Clara, la viuda de Tuck, porque era su voluntad que también fueran esparcidas sus cenizas en ese lugar. Entonces ellos se reúnen, hacen la ceremonia, dicen unas palabras y Tuck les había preparado una carta para cada uno de ellos y también una carta en forma conjunta. Cuando leen la carta, lo que decía ahí era la historia que él había tenido con Clara, con su mujer de toda la vida, la que había amado profundamente. Ellos se emocionan por conocer un poco más de su amigo. Amanda lo invita a bailar, bailan, por fin llega el beso tan esperado de ellos después de tantos años, un beso de reencuentro, de amor, y bueno, terminan pasando la noche juntos. Al día siguiente, que amanecen juntos, no podían ignorar la situación de Amanda. Ella tenía 3 hijos, tenía a su marido, a Frank, si bien era un matrimonio que estaba básicamente destrozado porque el tiempo, la rutina, sumado a los problemas que él tenía con el alcohol luego del fallecimiento de Vi, habían hecho que ese matrimonio ya fuera un fracaso. Dawson, por el contrario, estaba soltero. Él, después de Amanda, no se había permitido el hecho de conocer a alguien. Siempre hace hincapié en que no había tenido relaciones importantes, un poco por el amor hacia Amanda, su corazón era de ella desde aquel momento, y otro poco también por esa idea de no querer contar acerca de su intimidad a nuevas personas. Ella se va a la casa de la mamá, él se queda en el taller de Tuck, lee la carta que Tuck le había dejado a él y en esa carta básicamente decía que independientemente del amor que Amanda le podía tener, seguramente ella necesitaría mucho más tiempo que el que a lo mejor él podía llegar a necesitar. Amanda, cuando está en lo de su mamá, escucha que ella le dice, sorprendentemente, porque ella siempre había estado muy en contra de esa relación, le dice que tiene que hacer lo que diga su corazón. Lee la carta también que Tuck le había escrito a ella y se da cuenta de que independientemente de su familia, de su matrimonio, ella al único que amaba y que siempre había amado era a Dawson. Dawson, antes de regresar a su ciudad, decide pasar por el cementerio para despedirse de la tumba del Dr. Bonner y resulta que cuando estaba ahí siempre llevaba flores, había ayudado económicamente en silencio a la familia de ellos porque bueno, sentía cierta culpa, él era un hombre bueno, eso había sido un accidente y realmente se sentía muy culpable. Y cuando está en el cementerio aparece la viuda de Bonner. Obviamente era una mujer que había quedado bastante enojada por lo que había acontecido, pero en ese momento hasta ella misma le dice que sabe que fue un accidente y que él también lo tiene que entender de esa manera, como para aliviarle un poco esa culpa y que ya lo tiene que soltar, que ella lo había perdonado de alguna manera. Amanda estaba dispuesta a ir en busca de Dawson, lo había entendido por fin, ese era su lugar en la vida, pero recibe una llamada en la que le informan que su hijo mayor, Jared, había sufrido un grave accidente automovilístico junto con Frank. Resulta que llega Amanda al hospital, el panorama era totalmente desalentador,
Su hijo peleaba entre la vida y la muerte, necesitaba de un trasplante en el corazón urgente para poder vivir. Lo único que le quedaba era esperar un milagro. Cuando estaba en el cementerio, Dawson recuerda que olvidó la carta que Tuck le había escrito en el taller de la casa de él. Y como era su último recuerdo, él no lo dudó. Quiso ir directamente a buscarla y cuando llegó, notó que había cierta presencia. Ya desde el momento que había tenido el accidente en la petrolera, él siempre había notado que alguien lo acompañaba. Dawson decide ir tras esa extraña presencia y reconoce en él la figura de David Bonner. Cuando lo guía hasta un bar, comprende por qué lo había guiado hasta ahí. Resulta que Ted y Abby le estaban dando una fuerte golpiza a su hijo, a Alan Bonner, porque estaba charlando muy animadamente con Candy, que era la chica que salía con Abby. Obviamente Dawson toma intervención, lo ayuda, logran contactar a la policía que viene en camino, pero Ted saca un arma y le dispara en la cabeza a Dawson y lo mata. Amanda, del otro lado de la ciudad, en el hospital, recibe una gran noticia porque su hijo había encontrado por fin la salvación, le habían llegado ese corazón que tanto necesitaba para vivir. La llama y le comunica la triste noticia de que Dawson había fallecido. Resulta que el corazón de Dawson era el que había sido trasplantado a su hijo Jared. El final de esta historia nos encuentra con un Dawson fallecido, con una Amanda desconsolada por haber perdido nuevamente el amor de su vida, a la vez con un sentimiento contradictorio de felicidad por la esperanza de haber recibido su hijo, el corazón, y además el corazón de Dawson, con Ted y Abby presos y con Alan mejorándose en el hospital. Y esta es la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esta historia nos cuenta un poco de esos amores que quedan como en suspenso por las vueltas de la vida, pero que si es un amor tan profundo, tan real, yo creo que tarde o temprano busca la manera de un reencuentro. Imagínense Amanda y Dawson, por cuestiones de la vida, por decisiones, por la juventud, por lo que fuera, tomaron caminos diferentes, los dos continuaron con sus vidas, sin contacto, sin saber del otro, y aún así la vida les da una segunda oportunidad, independientemente que el final de la historia a lo mejor no era lo que uno hubiera querido. Uno como lector, como apasionado del amor, le hubiera gustado que Dawson terminara con Amanda, que siguieran juntos, saber qué hubiera sido de ellos. La vida les dio ese segundo encuentro para saber que el amor siempre había estado, que uno le pertenecía al otro, y después la vida. Si te gustó la historia, déjame en comentarios cómo hubiera sido tu final ideal. Si no, déjame un corazón para saber que te gustó. No olvides que cada semana estoy subiendo una nueva historia, siempre novelas románticas de amor. Así que si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas, compartí el video con quien sepas que pueda disfrutarlo tanto como vos. Y por supuesto, dale like y activa la campanita, así te avisa la próxima semana. Esto es todo por hoy.